Por 20 años, cada miércoles de ceniza, mi esposo se confesaría con el mismo sacerdote hasta el día en que el sacerdote murió y dejó una carta revelando el secreto que había guardado. Un secreto que destruyó mi familia y me obligó a tomar la decisión más difícil de mi vida a los 40 años. Hola a todos los que están viendo. Mi nombre es Eleanor. Tengo 78 años y hoy voy a compartir con ustedes una historia que he guardado profundamente en mi corazón por casi 4 décadas. Antes de comenzar, me gustaría pedirles a ustedes que están viendo que dejen un like en este video y se suscriban al canal para que no se pierdan ninguna historia de resiliencia como la mía. Y por favor díganme en los comentarios desde dónde están viendo hoy. Me encantaría saber quién está escuchando mi historia. Nací en 1947 en un pequeño pueblo donde todos se conocían unos a otros. Era una época diferente, ya saben. Nosotras las mujeres éramos criadas para casarnos, tener hijos y cuidar del hogar. Mis padres, Martha y George, eran personas simples, pero con carácter fuerte. Mi madre me enseñó a coser desde temprana edad. Ella decía, una mujer necesita tener una habilidad, aunque sea solo para hacer ropa para la familia. Poco sabía ella que esta habilidad un día salvaría mi vida y la de mis hijos. Conocí a Harold en 1962 durante el festival de verano del pueblo. Él no era de por aquí. Había venido por trabajo representando a una gran compañía de la ciudad. Se veía elegante en su traje bien planchado con una sonrisa que iluminaba todo el salón. Teníamos una diferencia de edad de 15 años. Yo con mis recién cumplidos 18 años y él a los 33. En ese entonces, esto parecía normal, incluso deseable, un hombre establecido con una carrera que podía proporcionar seguridad. Salimos por solo 6 meses antes de la boda. Mi padre decía que los noviazgos largos daban de qué hablar, y Harold parecía ansioso por empezar una familia. Nuestra ceremonia fue simple, pero para mí fue como un cuento de hadas. Llevé un vestido que cosí yo misma con encaje que mi madre había guardado para ese día especial. Nuestros 3 hijos llegaron en los primeros años. Elizabeth en 1964, Mako en 1966, y Melissa en 1968. Éramos lo que la gente llamaba una familia de imagen perfecta. Todo parecía perfecto por fuera. Harold era respetado en el pueblo, trabajaba como representante de ventas, viajaba bastante, pero siempre regresaba con regalos para los niños. Yo cuidaba de la casa y los niños, y en mi tiempo libre, cosía para otros, haciendo ropa a medida para las señoras más adineradas del área. Pero saben cuando sientes que algo no está bien, incluso si no puedes señalar qué es. Era como una sombra que a veces pasaba sobre el rostro de Harold cuando miraba a nuestros hijos. Un suspiro demasiado profundo cuando regresaba de un viaje. Pequeñas cosas que notaba pero prefería ignorar. Una cosa siempre me intrigaba. Harold no era un hombre religioso. Iba a la iglesia solo en ocasiones especiales para guardar las apariencias. Pero había un día del año en que no se perdería la iglesia por nada en este mundo. El miércoles de ceniza. Y no era solo para recibir las cenizas en su frente. Insistía en confesarse con el padre Thomas. Siempre el mismo sacerdote cada año sin excepción. Es una promesa que hice, me decía cuando le preguntaba algo entre mí, Dios y el sacerdote. Y yo, criada para no cuestionar a mi esposo, aceptaba esa explicación. Los años pasaron. A principios de los 1970s, comenzamos a enfrentar dificultades financieras. Harold decía que los negocios no iban bien, que había hecho inversiones que salieron mal. De repente, mi pequeño trabajo de costura pasó de ser un suplemento a convertirse en esencial para sostener el hogar. Trabajaba hasta tarde en la noche después de que los niños estuvieran dormidos. Mis manos callosas contaban la historia de una mujer que no se rendiría ante las dificultades.
Transformé la habitación de huéspedes en un taller. Comencé a hacer no solo ropa a medida, sino también pequeñas reparaciones, dobladillos de pantalones, ajustes de vestidos, cualquier servicio que pudiera traer algo de dinero a casa. A Harold no le gustaba. Decía que era humillante para el que su esposa necesitara trabajar tan duro, pero no había alternativa. Los niños necesitaban estudiar, comer, vestirse. Recuerdo noches en que lloraba en silencio sobre las telas con las manos adoloridas y la preocupación apretando mi pecho. Pero en la mañana, era siempre la misma rutina. Lavarme la cara, sonreír para los niños, preparar el desayuno y seguir adelante. Los 1980s llegaron y nuestros hijos eran mayores. Elizabeth se había casado joven como yo. Michael estaba en la universidad en la ciudad, regresando solo los fines de semana. Melissa estaba terminando la secundaria y soñaba con convertirse en maestra. La vida seguía su curso con sus alegrías y tristezas cotidianas hasta que llegó 1987. Ese año, la cuaresma comenzó a finales de febrero. Como siempre, Harold fue a la iglesia el miércoles de ceniza, pero algo era diferente. Cuando regresó a casa, estaba pálido y agitado. Le pregunté qué había pasado. El padre Thomas está enfermo, dijo casi en un susurro. Muy enfermo. En las siguientes semanas, parecía cada vez más nervioso. Perdió peso, no podía dormir bien. Pensé que era preocupación por el sacerdote que realmente estaba muy enfermo. Cáncer en etapa avanzada, según los rumores circulando por el pueblo. Una mañana de abril, la campana de la iglesia sonó con ese sonido lento y pesado que anuncia la muerte de alguien. El padre Thomas había fallecido, todo el pueblo asistió al velorio. Harold estaba allí, más abatido que nunca. Oró por mucho tiempo frente al ataúd cerrado, sus manos temblando mientras hacía la señal de la cruz. Una semana después del entierro, algo inesperado pasó. El nuevo sacerdote parroquial, un joven recién llegado llamado Padre Poe, tocó a nuestra puerta una tarde de domingo. Preguntó si podía hablar conmigo en privado. Harold no estaba en casa. Había ido a visitar a un amigo enfermo. O al menos eso es lo que dijo. Señora Eleanor, dijo el sacerdote solemnemente. El padre Thomas dejó algo para usted. Y entonces me entregó un sobre amarillento. Mi nombre estaba escrito al frente en la letra temblorosa de un hombre enfermo. Dentro había una carta de 4 páginas y una pequeña llave. Me pidió que le entregara esto a usted personalmente después de su muerte, explicó el padre Poe. Dijo que era un asunto de conciencia. Le agradecí confundida. ¿Por qué el sacerdote dejaría algo para mí? Apenas hablábamos más allá de cortesías después del servicio dominical. Cuando estuve sola, abrí la carta con manos temblorosas. Y fue allí en esa tarde de domingo que mi mundo se derrumbó. Las palabras del padre Thomas escritas en sus últimos días de vida revelaban la verdad que me había sido ocultada por más de 20 años. Querida señora Eleanor, decía la carta, si esta carta ha llegado a sus manos, es porque Dios ya me ha llamado a su presencia. Escribo motivado por mi conciencia que no me permite dejar este mundo, llevándome conmigo un secreto que le ha causado tanto daño incluso sin que usted lo supiera. La carta continuaba contando cómo en 1964 Harold comenzó a confesar sobre un pecado grave que había cometido. Se había involucrado con su secretaria Nancy, una joven mujer de Chicago donde frecuentemente viajaba por trabajo. De esta relación, nació un hijo, William, en el mismo año en que nuestra Elizabeth vino al mundo. Por años, continuaba la carta, escuché sus confesiones, lo guié para que le dijera la verdad, para que asumiera sus responsabilidades honestamente, pero él siempre decía que no podía. Que destruiría su familia, que usted no lo soportaría. Y así, año tras año en el miércoles de ceniza,
Venía a renovar su arrepentimiento y prometer terminar esa situación. Una promesa que nunca cumplió. La revelación más dolorosa vino después. El dinero que Harold supuestamente perdió en negocios infructuosos en realidad estaba siendo enviado mensualmente para apoyar a Nancy y William. Mientras yo me trabajaba hasta el agotamiento para mantener nuestro hogar, mi esposo estaba apoyando a otra familia con el fruto de mi labor. La llave que acompañaba la carta abría un pequeño gabinete en la sacristía de la iglesia donde, según el sacerdote, se guardaban copias de recibos de depósitos y algunas cartas intercambiadas entre Harold y Nancy que probaban todo lo que se estaba revelando. El sacerdote explicaba que había guardado esos documentos como una garantía en caso de que la verdad alguna vez necesitara salir a la luz. Perdóneme por ser el mensajero de este dolor, concluía el padre Thomas. Pero no puedo aparecer ante Dios cargando el peso de haber sido cómplice, incluso a través del sello de la confesión en una injusticia tan grande contra una mujer tan dedicada como usted. Terminé de leer la carta y quedé paralizada. El tiempo se detuvo. Toda mi vida, todo mi matrimonio, todo lo que creía haber construido se derrumbó en ese momento. Las piezas del rompecabezas finalmente encajaron. Los viajes frecuentes, los problemas financieros, la sombra en los ojos de Harold cuando miraba a nuestros hijos. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí en el sillón de la sala, la carta caída en mi regazo, mi mirada perdida en el vacío. Así me encontró Melissa cuando regresó de la casa de una amiga. Preocupada, preguntó qué había pasado. No pude responder. Solo doblé la carta y la puse en el bolsillo de mi delantal. Me levanté, fui a la cocina y comencé a preparar la cena como si nada hubiera pasado. Pero adentro, una tormenta se estaba gestando. Esa noche, no pude dormir. Acostada al lado del hombre que me había traicionado por más de 2 décadas, sentí una mezcla de ira, dolor y desesperación que nunca había experimentado antes. La pregunta que no salía de mi cabeza era, ¿qué haría ahora a los 40 años con 3 hijos y toda una vida construida sobre una mentira? A la mañana siguiente, esperé a que los niños salieran de la casa. Elizabeth ya estaba casada y viviendo en otro barrio. Michael había regresado a la universidad en la ciudad, y Melissa había ido a la escuela. Finalmente, estábamos solos, Harold y yo. Coloqué la carta en la mesa de la cocina mientras él bebía su café. No dije una palabra, solo empujé el papel hacia él. Sus ojos escanearon las primeras líneas, y vi su rostro ponerse pálido. La taza tembló en sus manos, derramando café sobre el mantel blanco que mi madre me había dado como regalo de bodas. Esa mancha oscura extendiéndose por la tela parecía simbolizar cómo su mentira había manchado toda nuestra vida juntos. Eleanor, puedo explicar, tartamudeó, pero su voz falló. Explicar que, Harold. Explicar que mientras yo cosía hasta el amanecer para alimentar a nuestros hijos, tú estabas enviando dinero a tu otra familia. Explicar que por 20 años mentiste, mirándome a los ojos. Nunca le había hablado a mi esposo así. Fui criada para ser sumisa, para aceptar, no para cuestionar. Pero algo dentro de mí se había roto irreparablemente. Harold trató de tomar mi mano, pero me retraí como si su toque quemara mi piel. Comenzó a llorar, lágrimas gruesas corriendo por ese rostro que pensaba conocer tan bien. Fue an error terrible, sollozó. Pasó solo una vez con Nancy, pero ella quedó embarazada. ¿Qué podía hacer? ¿Abandonar a mi propio hijo? ¿Y por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no confiaste yo? Tenía miedo, Eleanor. Miedo de perderte, de perder a nuestra familia. Cada año que pasaba hacía más difícil decir la verdad. La conversación continuó durante horas. Entre lágrimas y acusaciones, Harold reveló toda la historia.
como conoció a Nancy durante un viaje de negocios a Chicago en 1963. Como lo que debería haber sido solo una noche se convirtió en una pesadilla cuando ella anunció el embarazo meses después. Como él, en pánico, decidió apoyar al niño sin decirme nada. Al principio eran cantidades pequeñas, pero con los años, y con la educación de William, la cantidad aumentó considerablemente. Nunca dejé de amarte, insistió. Era solo una obligación moral, asumí. Pero sus palabras me sonaban vacías. Cada una de sus frases revelaba nuevas mentiras, nuevos años de engaño. Descubrí que sus viajes mensuales a Chicago, que decía que eran por trabajo, eran para visitar a William y a Nancy. Que los regalos que traía para nuestros hijos eran una forma de aliviar su culpa. Que los problemas financieros que enfrentamos no eran causados por negocios fallidos, sino por su compromiso con dos familias. Cuando no quedó nada más que decir, me levanté de la mesa. Mis piernas estaban débiles, pero mi resolución era fuerte. Fui a nuestro dormitorio y comencé a separar su ropa, colocándola en una vieja maleta que guardábamos al fondo del armario. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, parado en la puerta del dormitorio. Quiero que dejes esta casa hoy, respondí sin mirarlo. Ya no puedo compartir el mismo techo contigo. Janet, por favor, hablemos más. Intentemos arreglar esto. Arreglarlo, Harold. Rompiste algo que no se puede arreglar. Rompiste mi confianza. Rompiste nuestro matrimonio. Rompiste nuestra familia. Él suplicó, lloró, prometió cambiar, dijo que terminaría cualquier contacto con Nancy y William. Pero yo comprendí que ya no se trataba de eso. El problema no era si continuaría con la otra familia o no. El problema era que durante más de 20 años me había hecho vivir una mentira. Cada momento de felicidad, cada dificultad superada juntos, cada aniversario celebrado, todo estaba manchado por una traición continua. Esa tarde, cuando Melissa regresó de la escuela, encontró a su padre sentado en la acera, la maleta a su lado, el rostro devastado. Corrió a la casa y me encontró en el taller cortando tela con más fuerza de la necesaria. Mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué está papá allá afuera con una maleta? ¿Cómo le explicas a una hija de 19 años que su padre no es el hombre que ella pensaba que conocía? ¿Cómo destruyes la imagen del padre que ella adoraba? Tu padre y yo necesitamos pasar algún tiempo separados. Eso fue todo lo que pude decir. Los días siguientes fueron una pesadilla. Tuve que decirles la verdad a mis hijos. Mako regresó de la ciudad furioso, queriendo confrontar a su padre. Elizabeth no lo creía. Dijo, debe haber algún error, que el sacerdote estaba senil cuando escribió esa carta. Melissa solo lloraba, incapaz de entender cómo su mundo podía derrumbarse tan de repente. El pequeño pueblo donde todos se conocían pronto bulló de rumores. Fui a la iglesia con la llave que dejó el padre Thomas, abrí el armario en la sacristía y encontré las pruebas mencionadas en la carta, recibos de depósitos mensuales. Cartas de Nancy agradeciendo por el dinero, incluso algunas fotos de William en diferentes edades. Un chico que se parecía tanto a Harold que dolía mirarlo. Algunas personas en la comunidad me apoyaron, especialmente las mujeres mayores que habían pasado por situaciones similares en silencio. Pero muchos otros me criticaron por no perdonar, por destruir mi familia. El divorcio no era solo un tabú religioso en ese entonces. Era una mancha social. Una mujer separada era vista con sospecha como si hubiera fallado de alguna manera. Deberíamos estar agradecidas de que nuestros maridos al menos mantengan a los hijos que tienen fuera del matrimonio. La señora Johnson, una dama respetada de la comunidad, me dijo después del servicio dominical, muchos abandonan a los niños a su suerte. Ese comentario me enfureció. ¿Cómo podíamos las mujeres aceptar tan poco?
¿Cómo podíamos normalizar la traición, las mentiras, el irrespeto? En ese momento, estuve segura de que había tomado la decisión correcta, por dolorosa que fuera. Harold se quedó en el motel del pueblo por unas semanas. Luego alquiló una casita cerca de la estación de tren. Todos los días venía a nuestra casa. No, mi casa ahora, intentando convencerme de que reconsiderara. Traía flores, regalos, promesas. Un día trajo un documento. Era una copia del certificado de nacimiento de William con el nombre de Harold como padre. Pensó que eso demostraría su responsabilidad, que no había negado a su hijo. Para mí, fue solo otra puñalada ver ahí en blanco y negro, prueba de su traición, fechada el mismo año en que di a luz a Elizabeth. Las dificultades financieras aumentaron después de la separación. Harold comenzó a pagar manutención infantil, pero no era suficiente. Mi pequeño taller apenas alcanzaba para pagar las cuentas. Una noche, después de que los niños se durmieran, me senté frente a la máquina de coser y lloré. No por el matrimonio perdido, sino por miedo al futuro. ¿Cómo podía yo, una mujer de 40 años con educación incompleta, mantener un hogar, una familia? Fue entonces cuando miré mis propias manos, callosas de tanto trabajo, y recordé las palabras de mi madre. Una mujer necesita tener una habilidad. Yo tenía una habilidad. Sabía coser como nadie en el pueblo. Tal vez era hora de transformar esa habilidad en algo más grande. Al día siguiente fui al banco. El gerente, el señor Robertson, me conocía desde que era niña. Le expliqué mi situación y pedí un pequeño préstamo para expandir mi taller. Vi la duda en sus ojos. Una mujer separada pidiendo dinero sin un marido que firmara como codeudor era casi inaudito en ese entonces. Señora Eleanor, con todo respeto, ¿no sería mejor que reconsiderara su situación con el señor Harold? Una reconciliación sería más prudente. Tragué mi enojo y respondí con toda la calma que pude reunir. Señor Robertson, durante 20 años he cosido para la mitad de las señoras de este pueblo. Nunca he entregado una prenda tarde. Nunca he hecho un trabajo de calidad inferior. Tengo 3 hijos que mantener y planes para expandir mi negocio. Si el banco no puede ayudarme porque soy mujer y estoy separada, encontraré otra forma. Me levanté para irme, pero me pidió que esperara. Después de una larga conversación donde presenté mi plan de negocios hecho en hojas de cuaderno con cálculos cuidadosos, accedió a otorgarme un préstamo. Era más pequeño de lo que había pedido y con intereses más altos de los que le cobrarían a un hombre. Pero era un comienzo. Con ese dinero transformé el taller. Compré 2 máquinas de coser más, contraté a 2 jóvenes como asistentes y comencé a hacer no solo ropa a medida, sino también pequeñas colecciones que vendía a las tiendas del pueblo. Trabajaba desde el amanecer hasta el atardecer. Dormía poco, me preocupaba mucho, pero estaba decidida a no fallar. 6 meses después de nuestra separación, recibí una visita inesperada. Era un domingo por la tarde y estaba sola en casa. Mako había regresado a la universidad. Melissa estaba en casa de una amiga estudiando para exámenes y Elizabeth rara vez nos visitaba desde la separación. Ella había tomado partido por su padre en el conflicto familiar. Sonó el timbre y, cuando abrí la puerta, vi a una mujer que nunca había conocido en persona, pero cuyo rostro conocía bien por las fotografías encontradas en el armario de la sacristía. Nancy era más joven que yo, más bonita también, con cabello negro largo y ojos almendrados. Pero había algo en su rostro, una palidez, una fragilidad que me alarmó de inmediato. Señora Eleanor, dijo, con la voz temblorosa. Perdóneme por venir a su casa, pero necesitaba hablar con usted personalmente. Me quedé paralizada por un momento. Allí estaba, la mujer que durante tantos años había compartido a mi esposo conmigo sin que yo lo supiera.
La mujer que le había dado a Harold un hijo el mismo año en que yo di a luz a nuestra primera hija. No quiero crear problemas, continuó Nancy ante mi silencio. Pero pensé que debería saberlo. Estoy enferma. Muy enferma. Los médicos me han dado solo unos pocos meses de vida. Se veía tan frágil que, a pesar de toda la ira que debería haber sentido, me encontré invitándola a pasar, ofreciéndole un vaso de agua, escuchando su historia. Y fue allí, en la misma cocina donde había confrontado a Harold meses antes, que conocí a una mujer que, como yo, había sido engañada durante años. El reloj de la sala marcó las 3 cuando Nancy comenzó a contarme su historia. Sentaba frente a mí con las manos temblorosas, sosteniendo la taza de té que le había preparado. Se veía mucho mayor que sus 43 años. El cáncer ya había consumido gran parte de su cuerpo, dejando solo sombras de lo que alguna vez fue una mujer hermosa. Conocí a Harold en 1963 cuando comencé a trabajar como secretaria en la empresa donde él era representante de ventas, explicó. En ese entonces tenía 19 años, recién llegada a Chicago desde un pueblo pequeño. Estaba sola en la ciudad sin familia, intentando reconstruir mi vida después de perder a mis padres en un accidente. Mientras hablaba, comprendí algo sorprendente. Nancy también había sido engañada por Harold. Él nunca le dijo que estaba casado durante los primeros meses de su relación. Cuando descubrió que estaba embarazada y finalmente lo confrontó, él reveló la verdad de que tenía una esposa y pronto tendría otro hijo. Nancy, desesperada y sin opciones, aceptó la situación que él propuso. Apoyaría al niño, visitaría cuando pudiera, pero nunca dejaría a su familia oficial. Durante años creí que un día te dejaría a ti y se quedaría con nosotros, confesó Nancy, mirando al suelo. Esa fue la mentira que me conté a mí misma para soportar la situación. William creció esperando que su padre viniera a vivir con nosotros algún día. Cada mes cuando Harold aparecía con dinero y algunos regalos, mi hijo creía que esa sería la visita en la que su padre finalmente se quedaría. Mi corazón dolió, no solo por mí y mis hijos, sino también por ese chico, ahora un hombre de 23 años que creció a la sombra de una promesa que nunca se cumpliría. Y por Nancy, que como yo, había desperdiciado años de su vida esperando algo de Harold que él nunca sería capaz de dar. ¿Por qué me cuentas todo esto ahora?, pregunté, confundida por esta visita inesperada. Nancy respiró hondo, reuniendo valor. Tengo leucemia terminal. Los médicos me han dado a lo sumo 6 meses de vida. Estoy poniendo mis asuntos en orden y necesito pensar en el futuro de William. Un silencio pesado se instaló entre nosotras. Afuera, el sonido de niños jugando en la calle parecía venir de otro mundo. Un mundo donde las madres no tenían que preocuparse por qué pasaría con sus hijos después de su muerte. ¿Harold sabe de tu enfermedad?, pregunté finalmente. Sí, se lo dije hace 3 meses cuando recibí el diagnóstico. Prometió que cuidaría de William, pero dudó. Pero no confío en él. No después de tantas promesas rotas. Y William está tan enojado con su padre después de enterarse de tu separación. Finalmente entendió que nunca fue cuestión de que Harold no pudiera dejar su esposa. Simplemente nunca quiso elegir. En ese momento, algo cambió dentro de mí. La ira que sentía hacia Nancy se transformó en una extraña solidaridad. Éramos 2 mujeres que habían dedicado sus vidas a un hombre que no merecía a ninguna de nosotras. Me gustaría conocer a tu hijo, dije, sorprendiéndome a mí misma con esas palabras. Los ojos de Nancy se llenaron de lágrimas. Está afuera en el auto. No estaba segura de si nos aceptarías, así que le pedí que esperara. Y así, esa tarde de domingo, conocí a William. Entró a mi sala con la postura defensiva de alguien que espera rechazo. Era alto como Harold, tenía los mismos ojos,
la misma forma de rostro. El parecido era tan impactante que sentí una opresión en el pecho. Al ver mi reacción, pareció encogerse aún más. Señora Eleanor, dijo formalmente, extendiendo la mano. Ignoré la mano extendida y, en un impulso que ni siquiera entendí en ese momento, lo abracé. Sentí su cuerpo tenso relajarse lentamente contra el mío. Cuando nos separamos, vi que sus ojos estaban húmedos. Tú no tienes la culpa de las decisiones que tomó tu padre, le dije. Ninguno de nosotros la tiene. Hablamos durante horas esa tarde. Descubrí que William había logrado entrar a la escuela de ingeniería, pero estaba pensando en dejarla para cuidar a su madre enferma. Que trabajaba medio tiempo en un taller de reparación de autos para ayudar con los gastos. Que soñaba con abrir su propio negocio algún día. Y que, a pesar de todo, todavía amaba a su padre incluso con toda la decepción y la ira que sentía. Cuando finalmente se despidieron, ya era de noche. Prometí mantenerme en contacto, visitar a Nancy en el hospital si era necesario. Pero al cerrar la puerta, sentí un peso enorme sobre mis hombros. ¿Cómo les explicaría a mis hijos que había recibido en nuestra casa a la otra mujer y a su hijo? ¿Cómo aceptarían la existencia de un medio hermano que tenía la misma edad que Elizabeth? No tuve que esperar mucho para averiguarlo. Melissa llegó poco después, encontrándome aún sentada en la sala, pensativa. Le bastó una mirada a mi rostro para saber que algo había pasado. Siempre fue la más sensible de mis hijos, la que podía leer mis emociones incluso cuando intentaba ocultarlas. Mamá, ¿qué pasó? Y le conté sobre la visita de Nancy, sobre su enfermedad, sobre William. Esperaba ver ira, resentimiento, rechazo. En cambio, vi a mi hija de 19 años demostrar una madurez que me sorprendió. Ellos también son víctimas, ¿verdad? Igual que nosotras. Michael y Elizabeth no reaccionaron tan bien cuando se enteraron. Mi hijo regresó de la ciudad el fin de semana siguiente y al oír sobre mi encuentro con Nancy y William explotó en furia. ¿Cómo pudiste recibirlos en nuestra casa, mamá? Esa mujer destruyó nuestra familia. No, Michael, respondí firmemente. Quien destruyó nuestra familia fue tu padre con sus mentiras y traición. Nancy fue engañada tanto como yo. Elizabeth se negó a hablarme durante semanas después de enterarse del encuentro. Para ella, que idolatraba a su padre, yo estaba traicionando a Harold al acercarme a su otra familia. La ironía de la situación no se le ocurrió. En las semanas siguientes, visité a Nancy en el hospital varias veces. Su condición se deterioraba rápidamente. Durante una de esas visitas, tomó mi mano con una fuerza sorprendente para alguien tan debilitada. Prométeme que cuidarás de William cuando me vaya, pidió, su voz casi un susurro. Sé que no tengo derecho a pedir esto, pero no tengo a nadie más a quien recurrir. Miré a esa mujer, mi rival involuntaria durante tantos años, ahora reducida a piel y huesos en una cama de hospital. Pensé en William, que venía a visitar a su madre todos los días después del trabajo con ojeras profundas y el peso del mundo sobre sus hombros. Pensé en mis propios hijos, en cómo haría cualquier cosa para asegurar su bienestar. Lo prometo, dije finalmente, haré lo que pueda por él. Nancy murió en un amanecer lluvioso de octubre de 1987, 6 meses después de mi separación de Harold. William me llamó desde el hospital, con la voz ahogada, pidiéndome ayuda con los arreglos del funeral. Cuando llegué allí, lo encontré solo en el pasillo, perdido como un niño abandonado. Harold no estaba por ninguna parte. El funeral fue sencillo, con pocos asistentes. Algunos compañeros de trabajo de Nancy, vecinos, el dueño del taller donde trabajaba William. Melissa insistió en acompañarme, un gesto de apoyo que significó más de lo que ella podía imaginar. Permanecimos lado a lado, viendo el ataúd bajar a la tierra, mientras William,
Solo al frente, parecía haber envejecido años en unos pocos días. Solo cuando todo terminó, cuando las últimas personas dejaron el cementerio, apareció Harold. Se acercó con cautela, como temiendo nuestra reacción. Estaba más delgado, desaliñado, con ojeras profundas. Se detuvo a unos pasos, mirando a su hijo. William, yo. No completó la frase. William avanzó hacia él y en un movimiento rápido le dio un puñetazo en la cara. Harold cayó pero no se defendió. No dijo nada. Solo se quedó allí. Sangre corriendo de su labio partido mientras William se derrumbaba en lágrimas. Prometiste que estarías a su lado. Prometiste que no la dejarías sola en el hospital. Melissa y yo observamos la escena paralizadas. Finalmente, reuní el valor para acercarme. Coloqué suavemente mi mano en el brazo de William. Vamos a casa, dije. No deberías estar solo hoy. Me miró, luego a Harold, luego de nuevo a mí, y asintió en silencio. Mientras nos alejábamos, Harold permaneció inmóvil, viéndonos partir, una figura solitaria contra el cielo gris. Esa noche, William durmió en la habitación que alguna vez perteneció a Michael. Cuando desperté a la mañana siguiente, lo encontré en la cocina preparando café. Parecía perdido, desplazado, como si no supiera cuál sería su próximo paso. ¿Y ahora?, preguntó simplemente cuando me vio entrar. Era una pregunta que yo también me hacía todos los días desde la separación. ¿Y ahora? ¿Cómo seguir adelante cuando todo lo que conocía se revela como una mentira? ¿Cómo reconstruir una vida desde las ruinas? Un día a la vez, respondí, sentándome a la mesa. Todavía tienes la universidad por terminar. Un futuro por delante. No puedo pagar la universidad sin la ayuda de mi madre y el apartamento. El alquiler vence la próxima semana. Hubo un momento de silencio mientras pensaba. Mi pequeño negocio de costura estaba creciendo, pero aún luchaba por mantener mi propia casa, sostener a 2 hijos. Elizabeth ya estaba casada, pero Michael y Melissa todavía dependían de mí. Aún así, mirando a ese joven que lo había perdido todo, tomé una decisión. Mi taller está creciendo, dije finalmente. Estoy pensando en expandirlo, convertirlo en una pequeña fábrica de ropa. Necesitaría a alguien que maneje la parte administrativa, las cuentas, los contratos. Me miró confundido. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Te estoy ofreciendo una sociedad. Terminas tu universidad, me ayudas en el negocio, y todos vivimos bajo el mismo techo hasta que puedas encontrar tu propio camino. ¿Qué piensas? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por un momento, pensé que rechazaría. Orgullo herido, tal vez, pero luego extendió su mano sobre la mesa, tomando la mía. ¿Por qué haces esto por mí? Después de todo lo que mi existencia ha causado a tu familia. Miré esas manos, manos de hombre ya, pero todavía con rastros del niño que nunca tuvo un hogar verdadero. Y respondí con la única verdad que importaba. Porque ninguno de nosotros eligió esta situación, William. Pero podemos elegir cómo procederemos desde aquí. Y yo elijo no dejar que el error de un hombre destruya más vidas de las que ya ha destruido. Esa tarde, fui con William al pequeño apartamento que compartía con Nancy para recoger sus pertenencias. Era un lugar modesto, pero limpio y organizado. En las paredes, fotografías contaban la historia de esa pequeña familia de 2. William, niño, adolescente en la graduación de secundaria. Nancy, siempre a su lado, sonriendo con orgullo. En ninguna foto aparecía Harold. Mientras ayudaba a empacar libros, ropa, pequeños recuerdos, pensé en cómo la vida da giros inesperados. Unos meses antes, era una esposa dedicada, viviendo lo que creía era un matrimonio sólido a pesar de sus dificultades. Ahora,
Estaba separada, albergando bajo mi techo al hijo que mi esposo tuvo con otra mujer. Si alguien me hubiera dicho esto en el pasado, me habría reído de lo imposible. Pero la vida es así. Nos coloca en situaciones que nunca imaginaríamos y luego observa cómo reaccionaremos. Cuando regresamos a casa, Melissa ya había preparado la habitación para William. Había cambiado las sábanas, arreglado el armario, incluso colocado un pequeño jarrón con flores en la mesita de noche. Un toque delicado que hablaba volúmenes sobre el corazón generoso de mi hija. Entonces, siéntete en casa, le dijo tímidamente a William. La mirada que intercambiaron en ese momento, bueno, digamos que fue el comienzo de algo que no había previsto, pero que se convertiría en una de las mayores alegrías de mi vida en los años por venir. La vida tiene una forma curiosa de tejer sus hilos, transformando lo que parecía un nudo imposible en un nuevo diseño, diferente al que imaginamos, pero a veces más hermoso. Eso fue lo que pasó en nuestra casa en los meses siguientes a la llegada de William. Al principio, por supuesto, tuvimos desafíos. Mako regresó de la ciudad para las vacaciones de fin de año y encontró a William instalado en lo que alguna vez fue su habitación. La tensión era palpable. Dos jóvenes de la misma edad, criados en circunstancias tan diferentes, ahora forzados a vivir bajo el mismo techo por las decisiones de un hombre que los había decepcionado a ambos. No es mi hermano, dijo Mako una noche cuando estábamos solos en la cocina. No voy a fingir que somos una familia feliz, mamá. No te estoy pidiendo que finjas nada, respondí mientras preparaba la cena. Solo te pido que intentes ver que él es tanto una víctima como tú en esta historia. Las primeras semanas fueron difíciles. Conversaciones interrumpidas cuando William entraba a la habitación. Silencios incómodos durante las comidas, la tensión que flotaba en el aire como una nube pesada. Pero poco a poco, casi imperceptiblemente, las cosas comenzaron a cambiar. La transformación empezó en el taller. Con el pequeño préstamo que había conseguido, habíamos comprado 2 máquinas de coser más y contratado a 2 jóvenes para ayudar con la producción. William, con su conocimiento de matemáticas y organización, comenzó a sistematizar nuestros procesos. Creó un sistema de control de inventario, organizó el cronograma de entregas, estableció alianzas con proveedores que ofrecían mejores precios y condiciones. Una tarde, recibí una llamada del dueño de la tienda departamental más grande de la región. Había visto algunas de las prendas que producíamos y quería ordenar una pequeña colección para la próxima temporada. Era una oportunidad enorme, pero también un desafío aterrador. Yo, que siempre había trabajado con piezas individuales a medida, ahora necesitaría producir a mayor escala con plazos ajustados y calidad consistente. Cuando compartí la noticia durante la cena, vi el brillo en los ojos de William. «Podemos hacer esto, señora Eleanor», dijo, usando el cuaderno para hacer cálculos rápidos. Necesitaremos 2 costureras más, tal vez 3, y un espacio más grande. Este taller no va a acomodar la producción. Más empleados, un espacio más grande. No sé si podamos permitirnoslo, dudé. Tengo algunos ahorros, dijo Melissa de repente. Todos la miramos sorprendidos. El dinero que he estado ahorrando para la Universidad de Magisterio, puedo posponerlo un año e invertirlo en el negocio familiar. No, Melissa, respondí inmediatamente. Tu educación va primero. Puedo estudiar y trabajar al mismo tiempo, insistió. ¿Y de qué sirve un diploma si no podemos sostenernos? Esta es una oportunidad única, mamá. Para mi sorpresa, Mako, que había estado observando todo en silencio hasta entonces, habló. Yo también tengo algo de dinero ahorrado. No es mucho, pero puede ayudar, y puedo volver de la ciudad los fines de semana para asistir con la organización. Miré a mis hijos. Sí, mis hijos. Porque en ese momento, William ya era como un hijo para mí también.
Y sentí una emoción que no había experimentado en mucho tiempo, esperanza, no solo por el negocio que podía prosperar, sino por la familia que estábamos reconstruyendo, diferente a la de antes. Pero quizás más fuerte, precisamente por las grietas que habíamos superado. En las semanas siguientes, nuestras vidas se transformaron en un torbellino de actividades. Encontramos un almacén en alquiler, no muy grande, pero suficiente para acomodar las máquinas y crear un espacio para el corte, la costura y el acabado. Contratamos a 3 costureras más, todas mujeres que, como yo, necesitaban mantener a sus familias. William supervisaba la parte administrativa. Melissa aprendía el proceso de producción y aún encontraba tiempo para comenzar su curso de magisterio por las noches, y yo me encargaba del diseño, los patrones, la calidad final. El primer pedido se entregó 3 días antes de la fecha límite, para asombro del dueño de la tienda. La calidad de las piezas superó sus expectativas, y pronto hizo un segundo pedido, más grande que el primero. El boca a boca comenzó a funcionar, y otros dueños de tiendas de la región nos buscaron. En 6 meses, nuestro pequeño taller se había transformado en Creaciones L. Llaner. El nombre fue la elección unánime de mis hijos, a pesar de mi reticencia inicial. Teníamos 10 empleados, la mayoría mujeres en situaciones similares a la mía, separadas, viudas o con maridos ausentes, todas necesitando mantener sus hogares con dignidad. Una tarde, estaba en la oficina improvisada al fondo del almacén calculando costos de producción para un nuevo pedido cuando William entró con expresión seria. Señora Eleanor, necesito decirle algo. Mi corazón se congeló. En todos esos meses, Harold había intentado hacer contacto varias veces, tanto conmigo como con William. Siempre nos negamos. ¿Había cedido William? ¿Había decidido darle una oportunidad a su padre? Se trata de Melissa y de mí, dijo, sentándose frente a mí, con las manos inquietas. Nosotros, bueno, nos estamos acercando más de lo que sería entre hermanos. Sé que debe parecer mal, pero... Tomé una respiración profunda, aliviada de que no se tratara de Harold, pero al mismo tiempo preocupada por esta nueva situación. Técnicamente, no eran hermanos de sangre. Melissa era mi hija con Harold. William era el hijo de Harold con Nancy, pero aún así era una situación delicada. Son adultos, dije finalmente. No diré que es una situación simple, pero sí hay sentimientos verdaderos. Estamos yendo despacio, me aseguró. Hablando mucho. Ninguno de los dos quiere complicar aún más esta familia. Si usted piensa que no es apropiado. Miré a ese joven que en tan poco tiempo se había vuelto tan importante en nuestras vidas, que había enfrentado la pérdida de su madre, el rechazo de su padre y, sin embargo, había encontrado la fuerza para seguir adelante, para ayudarnos a reconstruir no solo un negocio, sino una familia. Lo que pienso, dije con una sonrisa, es que la vida nos ha puesto demasiados obstáculos en el camino a todos. No seré yo quien cree otro más. El alivio en su rostro fue visible. Más tarde ese mismo día, Melissa me buscó para la misma conversación. Le confesé que William ya me había contado y que, aunque la situación era poco común, no me oponía. El fuerte abrazo que me dio dijo más que cualquier palabra. Y así nuestra familia siguió transformándose, encontrando nuevos caminos, nuevos equilibrios. El negocio prosperó, demandando cada vez más de nuestro tiempo y energía, pero también proporcionándonos una estabilidad financiera que nunca imaginé lograr después de la separación. Elizabeth, que al principio se había distanciado tomando partido por su padre, comenzó a acercarse gradualmente de nuevo. Su matrimonio estaba pasando por dificultades. Irónicamente, sospechaba que su esposo también mantenía una vida paralela. Un día apareció en la fábrica con el aspecto de alguien que no había dormido en días. Mamá, necesito tu ayuda, tu consejo.
Nos sentamos en la pequeña cafetería que habíamos improvisado para los empleados, ahora vacía porque era después del horario laboral. Mientras se abría sobre sus sospechas, sobre la frialdad de su esposo, sobre el miedo de vivir una repetición de la historia que había destruido nuestra familia, tomé sus manos entre las mías. Elizabeth, independientemente de lo que descubras, recuerda que tienes opciones. Puede parecer que el mundo se derrumba, pero eres fuerte, más fuerte de lo que imaginas. ¿Cómo supiste qué hacer, mamá? ¿Cómo tuviste el valor de empezar de nuevo a los 40? Pensé un momento antes de responder. No lo sabía. Estaba aterrorizada. Pero cada paso que daba me mostraba que podía dar uno más y uno más. Y cuando miré hacia atrás, vi que había recorrido un camino que nunca imaginé ser capaz de transitar. Después de esa conversación, Elizabeth comenzó a frecuentar más nuestra casa. Traía a su pequeño hijo, mi primer nieto, para que conociera mejor a su abuela y a sus tíos. Poco a poco, se reconectó con Michael y, con más cautela, con William. La herida aún estaba allí, pero comenzaba a sanar. En Navidad de 1988, poco más de un año después de la separación, logré reunir a todos en la mesa por primera vez. Elizabeth vino con su hijo, pero sin su esposo. Habían decidido intentar una reconciliación, pero el proceso era lento y doloroso. Michael trajo a una novia de la universidad, una joven dulce e inteligente que inmediatamente conquistó a todos. Melissa y William, cada vez más cercanos pero aún discretos en sus muestras de afecto, se encargaron de decorar la casa. Fue una celebración sencilla, pero llena de significado. Cuando miré alrededor de la mesa a esos rostros que amaba tanto, sentí una inmensa gratitud por la vida, incluso con todos sus giros inesperados. Éramos una familia diferente ahora, reconstruida desde las ruinas, pero aún una familia. El año 1989 trajo nuevos desafíos y oportunidades. La fábrica siguió creciendo, y William, ya graduado en ingeniería, implementó nuevas técnicas de producción que aumentaron nuestra eficiencia sin sacrificar la calidad. Melissa, terminando su carrera de magisterio, dividía su tiempo entre enseñar en una escuela local y ayudar con la administración del negocio. Mako, los fines de semana que venía de la ciudad, traía ideas frescas para nuestro marketing, aprendidas en su curso de administración de empresas. Yo, que alguna vez fui solo la esposa de Harold, ahora era conocida como Eleanor de Creaciones Eleanor. La gente me saludaba en la calle con respeto. Los dueños de tiendas querían hacer negocios conmigo. Otras mujeres me buscaban, pidiéndome consejos sobre cómo iniciar sus propios emprendimientos. Una tarde, al regresar del banco después de cerrar un trato para expandir aún más nuestro espacio, encontré a Harold en la acera frente a la fábrica. Estaba más delgado, con el cabello grisáceo, una postura menos orgullosa. Mi corazón dio un vuelco, pero no por añoranza o amor, solo por la sorpresa de verlo allí después de tantos meses evitando cualquier contacto. Eleanor, dijo, quitándose el sombrero. Te ves hermosa. El éxito te sienta bien. ¿Qué quieres, Harold? Pregunté directamente, sin hostilidad, pero también sin la cordialidad que alguna vez caracterizó nuestra relación. Saber cómo están los chicos, cómo está William. Escuché que ahora vive contigo. Todos están bien, mejor que nunca, en realidad. Hubo un momento incómodo de silencio. Miró el letrero de la fábrica, el movimiento de los empleados entrando y saliendo, el camión de entregas estacionado en la puerta. Construiste todo esto tú sola, comentó, y había algo en su voz que no pude identificar. ¿Admiración? ¿Arrepentimiento? Siempre supe que eras capaz, pero nunca imaginé. Yo tampoco, lo interrumpí. Nunca imaginé que podría reconstruir mi vida de esta manera. A veces, Harold, lo que parece el fin de todo es solo el comienzo de algo mejor. Asintió,
con los ojos húmedos. ¿Crees que algún día me perdonarán? ¿Qué tú me perdonarás? Miré a ese hombre que alguna vez fue el centro de mi mundo, por quien habría hecho cualquier cosa, y sentí no ira ni resentimiento, sino una extraña compasión. Había perdido todo, el respeto de sus hijos, el amor de su esposa, incluso la oportunidad de conocer verdaderamente a William, un joven extraordinario que, a pesar de todo, aún llevaba su sangre. El perdón es un camino largo, Harold. No puedo hablar por los demás, solo por mí misma. Y lo que puedo decir es que ya no guardo ira en mi corazón. El dolor que causaste me obligó a encontrar una fuerza que no sabía que tenía. Por eso, de alguna manera, hasta estoy agradecida. ¿Puedo ver a los chicos algún día? Ya no son chicos, Harold. Son adultos que toman sus propias decisiones. Si quieren verte, tendrá que venir de ellos. Asintió de nuevo, se puso el sombrero y se alejó lentamente por la acera. Lo observé hasta que dobló la esquina. Una figura solitaria que alguna vez creí el hombre más importante del mundo, y que ahora era solo un extraño con quien compartí 2 décadas de mi vida. Entré a la fábrica con una sensación extraña, una mezcla de cierre y nuevo comienzo. William estaba en la oficina, inclinado sobre hojas de cálculo y muestras de tela. Melissa organizaba el cronograma de entregas de la semana. Las máquinas zumbaban. Las costureras charlaban animadamente mientras trabajaban. Este era mi mundo ahora. Un mundo que había construido de las cenizas del anterior. Pieza por pieza, día a día. Y por primera vez desde que abrí esa carta del padre Thomas, me sentí verdaderamente en paz. Los años pasaron como páginas de un libro movidas por el viento. Demasiado rápido para contar cada detalle, pero dejando marcas profundas en cada capítulo vivido. Hoy, sentada en el porche de mi casa, con mis 78 años pesando sobre mis hombros, pero con el corazón ligero, miro lo que construimos y aún me maravillo de los caminos que la vida eligió para nosotros. Los años 90 trajeron vientos de cambio para nuestra familia y para Creaciones Eleanor. Mientras el país enfrentaba crisis económica, nuestra pequeña empresa siguió creciendo, sostenida por valores que siempre habían sido parte de mí: trabajo honesto, calidad incuestionable. Respeto por cada persona involucrada en el proceso. En 1992, dimos un paso que nunca imaginé posible. Compramos terreno en la entrada del pueblo y construimos nuestro propio almacén, mucho más grande que el alquilado. Recuerdo el día de la inauguración como si fuera ayer. El alcalde asistió. Los periódicos locales hicieron reportajes. Y allí estaba yo, una mujer de 45 años que 5 años antes temblaba de miedo al futuro. Cortando la cinta roja en la entrada de lo que se convertiría en una de las fábricas de ropa más grandes de la región. El momento más emotivo de ese día, sin embargo, no fue el reconocimiento público, sino algo mucho más íntimo. Después de que todos los invitados se fueron, reuní a mis hijos, a todos ellos, en la oficina principal. Michael había terminado su carrera universitaria y decidió regresar permanentemente a nuestro pueblo, trayendo el conocimiento adquirido en la ciudad. Elizabeth, después de finalizar su divorcio, sus sospechas habían sido correctas. Había estado trabajando con nosotros medio tiempo mientras criaba a su hijo. Melissa y William, cada vez más cercanos, habían formalizado su relación ante el escándalo de algunos en el pueblo, pero con la bendición completa de nuestra familia. Quiero que sepan, les dije ese día, que todo esto les pertenece tanto como a mí. Cada ladrillo de este lugar fue construido con nuestro esfuerzo conjunto, con nuestro sudor compartido. A partir de hoy, somos oficialmente socios en partes iguales. Les entregué a cada uno una carpeta con los documentos legales que establecían la sociedad. Vi lágrimas en los ojos de mis hijos. Sí, de todos ellos, incluyendo William,
que hacía tiempo había dejado de ser el hijo de la otra mujer para convertirse simplemente en mi hijo. Mamá, dijo Mako, siempre el más formal de los cuatro. No sé qué decir. Tú construiste esto. Tú mereces el reconocimiento. Lo construimos juntos, corregí suavemente. Y juntos lo llevaremos adelante. La siguiente década trajo mayores desafíos. La globalización comenzó a afectar nuestro mercado con la entrada de productos importados a precios que parecían imposibles de competir. Muchas fábricas de ropa de la región cerraron sus puertas, incapaces de adaptarse a los nuevos tiempos. Pero nosotros teníamos algo diferente. Nuestra fuerza no estaba solo en los productos que hacíamos, sino en las personas detrás de ellos. Cada empleado, y ahora también algunos empleados hombres, ya que nos habíamos expandido más allá de la costura, era parte de una familia más grande. Ofrecíamos salarios justos, condiciones laborales dignas y algo que el dinero no puede comprar, respeto. Fue William quien propuso nuestro gran punto de inflexión en 1998. En lugar de competir con las importaciones en precio, competiríamos en calidad y exclusividad. Comenzamos a desarrollar nuestras propias colecciones enfocadas en piezas artesanales que valoraban la cultura regional. Bordados hechos a mano, aplicaciones de encaje producidas por artesanos locales, telas teñidas con tintes naturales de nuestra región. Lo que parecía un riesgo enorme resultó ser nuestra salvación. En 2000, abrimos nuestra primera tienda. Ya no solo producíamos para otras marcas, sino que vendíamos directamente al consumidor, contando la historia detrás de cada pieza. Soon came the second, the third store. Our brand began to be recognized beyond the region's borders, reaching large urban centers. Melissa and William married that same year. It was a simple ceremony in the garden of my house with only family and close friends present. There were those who turned up their noses who made malicious comments about the sibling couple. But we knew the truth. They shared no blood, just the bad luck of having the same man as a father figure, a man who failed them both in different ways. Speaking of Harold, he reappeared in our lives more constantly in the early 2000s. It was sick, a cancer that was slowly consuming him. It sought out Michael first, then Elizabeth, finally Melissa. Though each he asked for forgiveness in his own way. Some agreed to visit him occasionally, others kept their distance. He never interfered in these decisions. They were adults capable of choosing how to deal with the father they had. When he sought me out on a rainy afternoon in 2003, 16 years after our separation, he found a very different woman from the one he had left. No longer the submissive and insecure wife, but a respected businesswoman, a proud mother, a woman who had discovered her own strength. "I'm dying, Eleanor," he said without preamble, sitting in the living room of my house. It was unrecognizable, thin, with skin yellowed by the disease. "The doctors say I have a few months." "I'm sorry," I replied sincerely. Despite everything, I couldn't feel pleasure in his suffering. He wanted to ask for your forgiveness. I know it's too late, that it's too little, but I need to say it. I deeply regret everything I did. The harm I caused you, the children, Nancy, everyone. He remained silent for a few moments, observing that man who was once the center of my world and was now just a fragile shadow of what he had been. "Harold," I finally said, "a long time ago, I left anger and resentment behind. Not for you, but for me. Carrying that weight would only prevent me from moving forward. You'll forgive me then?" He took a deep breath before answering. "Forgiving doesn't mean forgetting or erasing what happened. It means I choose not to let the past determine my present or my future. And yes, in that sense, I forgive you." He saw tears in his eyes. Perhaps the first true tears I ever saw Harold shed. I tried to say something more, but coughed violently.
When he recovered, he asked in a low voice, "And William? Is he well?" "Is great. Graduated as an engineer, married Melissa. They're very happy together. He's an upright man, hard-working, dedicated to his family. The kind of man any father would be proud of." Father. He repeated the word as if tasting its flavor. "I was never a real father to him, was I?" "Nor to the others." I didn't answer. There was no need. We both knew the truth. Charles died 3 months later in a city hospital. William hesitated to go to the funeral, but ended up attending more for Melissa and his siblings than for the man in the coffin. He observed my 4 children side by side before their father's body, each lost in their own thoughts, in their own form of mourning for what they never truly had, a present and honest father. Life took its course. The 2000s brought the expansion of the company into electronic commerce, an idea of Michael's that opened doors we never imagined. Old artisanal pieces with their story of tradition and overcoming began to reach customers throughout the country, then abroad. In 2007 at 60, I decided it was time to gradually step away from the daily management of the company. Not from tiredness, but from believing it was time to let the new generation take the reins completely. He became a kind of advisor, present in the big decisions, but dedicating more time to myself, to my grandchildren who were beginning to arrive. To the small joys life offers when we allow ourselves to enjoy them. William and Melissa had 2 children, Theodore, born in 2005, and Nancy, named in honor of the mother William lost so early. Elizabeth, besides the son from her first marriage, adopted a girl in 2010, a decision that made her happier than I had ever seen her. Michael took longer to start a family, but when he did, it was all at once. His wife gave birth to twins in 2012. Though all our joy. Eleanor's creations transformed into the Elelaner Group, encompassing not just clothing production, but also a sewing and craft school that trains new generations of professionals. A foundation that supports women in vulnerable situations, and a brand nationally recognized for quality and social responsibility. In 2017, we received a National Women's Entrepreneurship Award. They insisted I receive it personally, although I was already 70 years old and preferred to stay behind the scenes. On stage in front of hundreds of people, I briefly shared our story. Not the story of betrayal and lies, but of overcoming, of reconstruction, of the rebirth that comes from the ashes of a life that seemed destroyed. Often, I sit at the microphone with a voice that still surprises me with its firmness. It's in the greatest crisis that we discover our true strength. I was a 40-year-old woman raised to be a wife and mother when I found myself alone with 3 children to raise. Fear was my constant companion. But each step, however small, showed me that I was capable of one more and another and another. Today, sitting on this porch, watching my grandchildren play in the garden as the sun begins to set, I think of the long road traveled. Of the young Eleanor, 18 years old, who dreamed only of being a good wife, of the 40-year-old woman who trembled with fear before an uncertain future. Of the 60-year-old businesswoman who looked back and barely recognized herself at the beginning of the journey. My children insist I write my memoirs, that I share my story with more people. Your journey can inspire other women, Mom, Melissa says whenever we touch on the subject. Perhaps they're right. Perhaps there are other Eleanors out there, paralyzed by fear, suffocated by relationships that diminish them, unable to see the strength they have within. Father Thomas's letter, which once destroyed my world, is kept in a box at the back of the wardrobe along with other memories from that time. Sometimes I wonder what would have happened if he had never written that letter. Would I have spent the rest of my life in ignorance? Would Harold have taken his secret to the grave? We never know. What I do know is that that letter,
although it brought immeasurable pain at the time, was also the catalyst for the greatest transformation in my life. It was the push I needed to discover who I really was, what I was capable of. William approaches, interrupting my thoughts. Snurs, 61 years old now, his gray hair giving him a distinguished air. He sits next to me on the porch, holding 2 cups of tea. What are you thinking about, Mom? He asks, handing me one of the cups. He has called me Mom for so many years that it seems it has always been that way, that we have always been family. About how life takes unexpected turns, I reply, sipping the tea. About how what seems to be the end can be just the beginning of something much better. He smiles, understanding perfectly. His story and mine are intertwined in ways neither of us could have foreseen. United not by blood but by something much stronger. The choice to be family, to love one another despite all the circumstances that could have separated us. And as the sun sets on the horizon, painting the sky in shades of orange and pink, I feel a deep peace. The journey wasn't easy. There were days of despair, nights of tears, moments when I thought I couldn't take another step. But each difficulty overcome brought me here to this moment of fullness. The priest's letter revealed a secret that held pain, betrayal, and lies. But it also revealed something much more important. This strength that always existed within me, just waiting for the opportunity to manifest. And for that, in a strange and unexpected way, I am grateful because in the end, I discovered that the greatest confession wasn't heralds to the priest every year, but the one I made to myself when I finally recognized my own worth. When I realized that I was much more than someone's wife, someone's mother, I was Eleanor, whole, complete, sufficient. And that, my dears, is the true story I want to leave as a legacy. Not a story of betrayal, but of rebirth. Not of loss, but of gain. A story that begins with an ending, but flourishes in countless new beginnings. If you who are listening to me are going through a difficult moment, if you feel that your world is falling apart, remember the ashes of what was can be the fertile soil for something new and more beautiful. I am living proof of that. And if I, a simple woman from a small town, managed to transform my greatest pain into my greatest strength, you can too. This is the lesson I carry at 78 years old, looking back with gratitude and forward with hope. Life rarely follows the path we plan. But perhaps your plan was never as beautiful as what destiny had in store for us. And so I end my story not with a period but with an ellipsis because life continues, always reinventing itself, always surprising, always inviting us to discover new strengths within ourselves. If this story touched your heart in any way, please leave a like on this video, subscribe to the Grandma's Diary so you don't miss other stories of resilience like mine. And comment where you're watching from. Your presence here means a lot to me. Also share it with someone who needs to hear that it's possible to start over no matter the age or circumstances.